Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Gracia y paz en cada corazón. Queremos meditar en la palabra de Dios en el libro de Génesis 45, 2, 3, con el tema Dios tiene un plan. Señor, en esta madrugada te pedimos que sea tú hablando a través de tu Espíritu Santo, que nos guíes a conocer cada día de tu verdad. Amén. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyendo los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Amén a esta palabra de Dios. Cuando nosotros queremos construir algo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un plano. Un plano es un plan para programar aquellos que nosotros queremos construir. Es una guía para que podamos hacer las cosas bien. Si nosotros construimos un plano, es probable que lo podamos construir y que todo salga a la perfección. Sabemos que las construcciones tienen etapas para que eso salga perfecto, para que sepamos por dónde tienen que ir los cables, dónde colocar los marcos de la puerta, que no queden las paredes torcidas, que queden derechas, que los pilares estén en el lugar correcto, para que aquella construcción no se tenga que desmoronar. Así también usted, yo, nosotros necesitamos tener un plano en nuestras vidas para que podamos construir nuestras vidas correctamente. Y ese plan que tenemos nosotros es la palabra de Dios, la Biblia, el cual hablará con nosotros cada momento, a cada instante, el cual nosotros tenemos que empezar a construir conforme a ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Algo que nosotros no sabemos es el futuro, pero ¿sabe qué? Dios ya lo sabe. Su palabra es la que nos ilumina, el cual está hecho su plan perfecto para nosotros, por el cual tenemos que seguir ese camino, construir nuestra vida en base a su palabra y en base a la fe en Cristo Jesús. En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es que con fe si vivimos, es que nosotros viviremos una vida victoriosa. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Mi amado, mi amada querida, aquí vemos en esta historia de José, el cual él no pudo soportar seguir mintiendo a sus hermanos. Entonces él da un grito, el cual se enteró todo el mundo. Era un momento muy emotivo para él, porque hacía tantos años que no veía a nadie. Pero allí llegaron ellos donde estaba José. Sus hermanos ya lo habían olvidado, lo dieron por muerto, por perdido. Mas había un plan trazado por Dios para la vida de José. Los sueños no fueron de José. Los sueños fueron del propio Dios entregándole a José de lo que iba a acontecer. Muchos no le creyeron. Hasta su propio padre. Nosotros tenemos que inclinarnos delante de ti. Yo, Jacob, el profeta de Dios, el patriarca de Dios, tengo que postrarme delante de ti, niño ingenuo. Pero lo que nunca supieron es que había un plan diseñado a la perfección por el propio Dios. Y muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. No comprendemos. ¿Cuántas veces Dios habló a tu vida? ¿Cuántas veces el propio Dios te susurró en tus oídos? Y tú dices, no, es mi pensamiento, soy yo. Es que Dios quiere que aprendamos a oír su voz, a que lo conozcamos a Él, a que aprendamos a discernir su voz, no la voz de un ser humano, ni aún mi propia voz tienes que hacer oído. Tú tienes que basarte siempre en la palabra de Dios. Yo puedo cometer errores, pero la palabra de Dios no tiene error. Es necesario que nosotros aprendamos que Dios sabe el presente, el pasado, el futuro. Y lo que Él ya escribió con sus propios dedos es muy difícil, es más, es imposible que ningún ser humano, ni el propio enemigo, Satanás, pueda borrarlo. Pero se provocarán situaciones en las cuales nosotros estaremos solos y solas. Pasaremos por el pozo de la desesperación, pero de allí nos sacará Dios. Nos llevará a lugares donde pensemos que vamos a estar encarcelados, que nos van a acusar por cosas que no cometimos, que no dijimos. Pero allí estará Dios, porque hay un plan que se tiene que cumplir. Primeramente, Dios te tiene que capacitar a ti. El plan de Dios es capacitarte, enseñarte y a que seas dependiente de Él, de nadie más que exclusivamente de Él. ¿Sabes qué aconteció con aquellos hermanos? Ellos se pusieron mal. Claro. Ellos pensaron que dañaron a José. Lo que ellos no se dieron cuenta que ellos mismos forjaron el plan de Dios, porque de alguna forma tenía que cumplirse aquel sueño que Dios entregó a José. ¿Se imagina si él se quedaba allí en su casa? No iba a acontecer.
lo que Dios planificó para aquel joven. De esa misma manera también Dios planificó en tu vida y lo va a cumplir. A veces nosotros no podemos cumplir los planes que Dios tiene para con nosotros porque echamos la culpa a los demás, o porque decimos que me tienen envidia, o te acusan falsamente. Son pequeñas piedritas que están imposibilitando a que ese plan se cumpla en tu vida. En este caminar del Evangelio no va a ser fácil, pero no va a ser imposible. Habrá ocasiones que nos sentiremos sin fuerzas, hasta abandonados por el propio Dios, olvidados. Pero Él estará siempre allí al lado nuestro. Si Él estuvo con José, Él no lo abandonó. Aun cuando fue a la cárcel, Él estuvo allí. Había algo que lo diferenciaba de todo el mundo. ¿Cuál? Que la presencia de Dios estaba en Él y que Dios siempre fue fiel a su promesa. Vemos como allí en la cárcel Él se convirtió en cuidador de aquellos que estaban presos. Dios estaba allí en la cárcel con José, porque Dios tenía que cumplir el plan en su vida. Allí cuando Él interpreta los sueños de aquel copero y de aquel panadero, yo lo que he notado, para mí personalmente, hasta ahí venía bien, pero Él le dice al copero: cuando estés delante del rey, acuérdate de mí. No era necesario que se lo dijese al copero para que hablase con el rey, porque si hay un diseño, hay un plan de Dios, Él lo va a cumplir y no lo va a hacer por el ser humano. Pasaron 2 años y el copero se olvidó de José. ¿Por qué? Para que no sea el hombre engrandecido, porque solamente Dios ya tiene trazado un plan perfecto para que se tenga que cumplir a la hora exacta, al momento indicado, el cual ya Dios lo destinó y lo escribió. Entonces tuvo un sueño el rey y reunió a todos los sabios y nadie supo interpretarlo ni decirlo. Allí se encontraban en apuros todo el mundo, desesperados porque iban a morir. Y allí es cuando dice el copero: había un hombre en tal lugar. Y lo fueron a llamar apresuradamente a José. Se cambió y fue delante del rey. Y allí le dice: tú vas a interpretar mi sueño. No, yo no voy a interpretar nada. Va a ser el propio Dios. Cuánta humildad que tenía ese varón, que él sabía que no tenía la capacidad para interpretar, pero él sabía que si Dios le hablaba, él podía interpretar aquel sueño. ¿Por qué? Porque no fue su sueño lo que él contó, y él entendió que fue Dios hablando a él, el cual muchos no están comprendiendo y entendiendo. Que Dios habla y muestra y te enseña. Cuando él entendió la revelación de Dios, de lo que iba a acontecer, él supo que el mismo Dios que le entregó el sueño era el mismo Dios que le iba a hacer interpretar el sueño de aquel rey.
de aquel faraón. Y así aconteció. Dios le reveló y aquel faraón quedó admirado tremendamente. Hasta tuvo que pasar por una prueba. Él era un hombre que no sabía muchos idiomas. Y para ejercer el cargo que tenía que saber interpretar y hablar 70 idiomas. Y el propio Espíritu Santo de Dios entregó esa sabiduría para él. Y allí es cuando aquel faraón le cambia las vestiduras, le coloca anillo, le coloca vestiduras de lino finísimo, dice. No de lino fino, de lino finísimo. Y también le coloca un nombre egipcio, el cual es Sanab Panea. ¡Wow! Hay en esa palabra un gran misterio, el cual muchos no conocen. Algún día lo predicaremos cuando Dios lo indique. Sanab Panea. ¿Sabe qué significa? Decodificador del reino de Dios. Sí, de los misterios de Dios. No todos saben discernir los misterios de Dios. No todos. Muchos dicen que Dios habla y no. Dios elige aquellos que realmente tienen que levantarlo como decodificadores del reino del Señor. Pero hay un plan perfecto en tu vida que Dios ya lo escribió para ti y que lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Es solamente usted tener fe, confianza, certeza y convicción de que eso va a acontecer por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe. Reciba esta pequeña reflexión de parte del Señor. Guárdalo y atesóralo en el medio de tu corazón. Y si tú crees que es de edificación, compártalos con aquellos que necesitan una palabra de Dios. Quien habló con ustedes es el pastor Raúl Ledesma. Gracia y paz en cada corazón. Que Dios te bendiga.